ustedes se vayan acostumbrando a que sus tareas no se les olvide poner sus datos, ¿verdad? Tienen que llevar sus datos en un lugar visible, o si va a llevar una portada, una carátula, bien identificado, ¿verdad? Para que no se confundan sus tareas. Y si también alguien se queda con ellas, igual va a tener su identificación, ¿verdad? No va a ser fácil que se las puedan robar o plagiar, ¿verdad? Que eso pasa mucho en el área de diseño. Entonces, para los que todavía no habían entrado, cuando pregunté, quisiera saber si alguno ya se animó a hacer algún logotipo de su nombre o alguna imagen con espacio positivo y negativo que nos quiera compartir, nos quiera enseñar. Todavía no. Yo los animo a que lo Yo puedo hagan. hacer una ahorita. Ahorita, en el transcurso de la clase. Y no las enseñas. A ver qué me sale. Y no las enseñas Al final lo al enseñas. final. Pero si usted se acuerda, si usted se acuerda. Sí, me acuerdo. Está bien. Gracias por estar ya presentes. Vamos a iniciar la clase y voy a compartir siempre la pantalla. Les agradezco decirme. También me pueden indicar si escuchan bien. Si me escuchan bien, en la clase anterior tuve algún inconveniente también con el internet que me habían entrecortado. Entonces no sé cómo me están escuchando. Porque uno pues se escucha bien, pero no sé los demás, ¿verdad? Ustedes me dicen si hay algún inconveniente. Yo lo Y escucho bien. me escuchan bien. Sí, sí. Yo pienso que a veces también se congestiona, ¿verdad? Todo, como estamos trabajando tantas personas con la plataforma, que eso es lo que nos afecta, ¿verdad? Entonces espero que no tengamos inconvenientes con ustedes. Vamos a hablar de forma. Ya hemos hablado en las clases anteriores del espacio, de figura y fondo, hemos estado hablando también del espacio positivo y negativo, de imágenes ocultas, ¿verdad? Como estuvimos viendo todo el trabajo de Norma Barr, que es bastante interesante. Y hoy vamos a platicar de esto, de forma. Y vamos hablando en general. Todo lo visible tiene forma. La forma es todo lo que se puede ver, todo lo que tiene contorno, tamaño, color y textura. Ocupa un espacio, señala una posición e indica una dirección. Una forma creada puede basarse en la realidad reconocible o ser abstracta, irreconocible. Una forma puede haberse creado para transmitir un mensaje o un significado, o bien para ser solamente una decoración, como tenemos mucho en casas, ¿verdad? Puede ser simple o compleja, armónica o discordante. Discordante es disarmónica, ¿verdad? Lo contrario de cuando algo tiene armonía. En sentido estricto, las formas son contornos compactos y positivos que ocupan un espacio y se diferencian del fondo. Recordarán que estuvimos platicando bastante de espacio positivo y negativo, y hablábamos de que el espacio positivo no es necesariamente un color negro, ¿verdad? Es regularmente el blanco, lo que ocupa nuestra figura o nuestra imagen, dependiendo de la pieza de diseño que estemos trabajando. Debemos de saber identificar qué es el espacio positivo y el negativo, ¿verdad? Y sabemos que el positivo es todo lo que rodea nuestra figura, y eso hace que podamos ver la figura. Recordemos que hablábamos que en la naturaleza también lo vemos, que está ocupando un espacio o que podemos ver de figura y de fondo. Si una persona está enfrente de su casa, pues es la persona, la figura, y la casa es el fondo. Pero si la casa, por ejemplo, fuera una casa que está en
interior, ¿verdad? Hay casas que están, no tienen más casas alrededor, sino tienen árboles. Entonces podemos decir que la casa es la figura y el fondo los árboles. Pero todavía vamos más allá, viendo que un bosque tiene el cielo de fondo. Entonces la figura es el árbol o los árboles y el fondo es ahí el cielo, ¿verdad? O lo que tenga más atrás, una montaña puede ser. Entonces, dependiendo de qué estemos definiendo de figura, tenemos que ver su alrededor para identificar cuál es ese fondo, ¿verdad? Entonces, eso estuvimos también platicando ya en las clases anteriores. Las formas existen en dos grandes categorías, geométricas y orgánicas. Ustedes identifican bien una figura geométrica, ¿verdad? Y tenemos también la clasificación de figuras orgánicas. Las formas son una parte vital en la comunicación visual de ideas. Gracias a ellas podemos rápidamente identificar señales de tránsito, iconos o incluso grandes obras de arte abstracto. Aunque sea algo que sea una idea de la persona, del artista, que no sea una figura definida, también tiene forma. Las formas tienen un número inmenso de usos en el diseño del día de hoy. Se pueden utilizar para organizar contenido y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué ejemplo pueden dar? Siempre les pregunto voluntarios, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podemos tener de cómo utilizamos o en qué utilizamos al organizar contenido? Para ver una forma que tiene un contenido organizado. ¿En qué lo podemos ver? ¿Qué creen ustedes? Viéndolo del punto de vista de diseño, ¿verdad? ¿En qué organizamos contenido? ¿Cómo así mismo entendí? Por ejemplo, estamos hablando de la forma, ¿verdad? Que los usos de la forma. Pero si hablamos de que usamos la forma al organizar contenido, tú, Rodrigo, por ejemplo, ¿en qué crees que podemos organizar un contenido? ¿En qué piezas de diseño o en qué cosas de diseño que hacemos podemos organizar contenido? Ay, pues no lo sé. No se te viene algo a la No, mente, no se me ¿no? viene nada. O sea, yo suelo improvisar, no suelo tener nada preparado. Ajá. Bueno, ¿alguien más que se imagina en qué podemos Tal organizar vez contenido? como lo que queremos leer, que el cliente lea. No. Texto, información. Ujú. Muy bien, Adrián. Por ejemplo, si ustedes están organizando o haciendo un documento, una investigación de las que ustedes entregan en diseño, ustedes organizan el contenido y lo van colocando de una forma que sea agradable a la vista, que ahí ustedes han aplicado, muchos de ustedes han aplicado su creatividad. No ponen el contenido a lo loco, como caiga, ¿verdad? Sino tenemos una estructura, o como vimos en las unidades anteriores, esa jerarquía visual. Eso, ahí estamos aplicando también en la forma. No estamos poniendo un documento. Hay una gran diferencia entre una investigación que haga una persona o un estudiante de otra carrera a alguien que está en diseño. Nosotros siempre le ponemos diseño. Nosotros buscamos una fuente, una tipografía bonita, diferente. Cuando nos dan parámetros que regularmente nos dicen Arial 12, y hay especificaciones, pero aún teniendo esas especificaciones, cada uno de ustedes diagrama sus documentos como a ustedes les gusta. Ahí estamos usando la forma. Entonces, por eso decimos que se puede utilizar
para organizar contenido, no digamos en un afiche, por ejemplo. Ponemos el titular, ponemos el contenido de nuestro mensaje de una forma que nosotros sabemos que va a ser más llamativa, más creativa. También para crear simples ilustraciones. Recuerden que estuvimos viendo bastante de ejemplo de espacio positivo y negativo y por eso les puse esta imagen. No sé qué les parece. ¿Quién quiere Yo opinar? miro el tiburón y una pierna, mis. Ujú. Comiéndose. Se está comiendo el tiburón, ¿verdad? Esa pierna. Y estamos viendo que solo es el espacio positivo o negativo, ¿verdad? La imagen está bien clara de lo que quisieron dar a entender ahí, ¿verdad? Los tiburones, pues sabemos que son estos peces, ¿verdad? Que atacan a las personas y sabemos que es por la sangre y hay ciertas alertas que a ellos les dan y que pueden atacar. Pero es un ejemplo como los que estuvimos viendo de espacio, el uso de espacio positivo y negativo. Entonces, la forma nos puede ayudar mucho para crear ilustraciones. Aquí es una silueta de un tiburón, pero con el mismo fondo integraron la pierna, ¿verdad? Entonces es bien entendible esa ilustración. También la forma nos sirve para agregar detalles o crear enfoque en los diseños. El uso de la forma es bastante, ¿verdad? En diseño lo tenemos en todo. Las formas son muy importantes y la base de muchísimas cosas. Cuando las figuras son 3D, también las llamamos cuerpos. ¿Se acuerdan que hablábamos de tridimensional, 3D? También los conocemos como cuerpos o volumen, ¿verdad? En el caso de las figuras geométricas que les puse acá, pues un simple cuadrado, cuando tiene volumen, ya le llamamos un cubo. Un círculo, aquí ya deja de ser un círculo porque tiene volumen y se convierte en una esfera. Y también el triángulo. Aquí nosotros sabemos que un triángulo ya con volumen es una pirámide, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden observar, las figuras podemos tenerlas tanto planas como con volumen, que ya las identificamos como 3D o cuerpos. Les puse esta escultura porque me parece bastante creativa, ¿verdad? Los cuerpos pueden ser tridimensionales y existir en el mundo real, o pueden ser insinuados usando técnicas como luz, sombra y perspectiva para crear la ilusión de profundidad. Esta escultura les puse allí, que se llama Albedo y está en Estados Unidos. Esa fue realizada por Emil Alzamora y es bueno siempre, como les he dicho, conocer un poquito más, ¿verdad? No solo quedarnos con esa imagen me gustó, sino investigar de quién es, dónde está, o de qué está hecha, ¿verdad? Y este artista es de origen peruano, les puse acá la información, actualmente radicado en Nueva York, porque actualmente vive en Nueva York. Ha estado esculpiendo figuras humanas de bronce y cerámica en varias poses elegantes. Pues esta es una de ellas. No sé si alguien quiere opinar, ¿qué le parece? ¿Le parece interesante? ¿Creativa? A ver. ¿Cómo se sostiene? Está insertada en el piso. Está, insertada de los pies. Pero pareciera, ¿verdad? Que está solo recostada y que ahí la gravedad no le está afectando, ¿verdad? Porque la O podemos sea, observar. es una estatua, es un, sí es una estatua, ¿no? Algo así. Sí, así es. Pero, o sea, sí es una, sí, no es un efecto óptico o algo así, en su ojo, o sea, sí está llena o solo, ay, no sé cómo explicar, ve. O sea, es una figura Sí es real. hecha, es real, no es cartón, nada, no está solo pintada para que parezca que es tridimensional. No, Eso. es una escultura real hecha en bronce. Pueden observar los árboles, ¿verdad? Para que nos demos como una idea de el tamaño, ¿verdad? Sí, es grande. Y sí, es una persona que está inclinada hacia atrás, ¿verdad?
se puede rodear, por eso hablábamos de la forma, ¿verdad? Cuando es tridimensional nosotros podemos rodearla y verla de diferentes puntos. Entonces podemos ver la creatividad de este artista, ¿verdad? La escultura es otro tema. Ustedes la han visto, imagino también en historia del arte. El área de escultura es bien bonita, pero sí se tiene que tener talento para hacer todo eso, ¿verdad? Porque la figura humana es lo más difícil de hacer, tanto ilustrar como hacer un volumen, ¿verdad? Tenemos que tener mucho conocimiento de anatomía para saber las proporciones de un cuerpo humano. Entonces, para todo se estudia. A veces pensamos que es algo sencillo, o hay personas que pueden decir, pero sí es solo una figurita, como nos dicen a los diseñadores, ¿verdad? Solo es un dibujito. Pero no es eso, mis hijos. Tanto conocimiento que hemos ido adquiriendo y ustedes hacia eso van a lograr hacer muchas cosas. Entonces es bien interesante esta escultura. Es un ejemplo de un cuerpo. Y la proyección de la luz, de la sombra, también nos hace ver, ¿verdad? Muchas cosas de los objetos. Les podemos encontrar otras características dependiendo de la luz del día. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que es una escultura también abstracta, podemos decir, ¿verdad? Y este dibujo que está abajo es un dibujo en vector de la misma escultura, para que veamos que al dibujar, si ustedes quieren dibujar algo, pueden lograr el efecto colocando la luz y la sombra, ¿verdad? Aquí podemos ir dibujando. Ustedes si lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en la computadora también. Hemos hablado de los programas, ¿verdad? Ilustrador es uno que es para todo esto, ¿verdad? Entonces pasar una imagen en vectores es una ilustración que nosotros mismos le estamos dando el volumen. Pueden observar aquí la sombra que está haciendo la figura que está encima, y aquí también está, ¿verdad? En el dibujo. Entonces podemos ver una ilustración con volumen. Esta es real. Esta es una escultura que podemos tocar y podemos rodear, como decíamos, cuando un cuerpo tiene volumen. Y esta no. Esta es algo plano, pero la luz, la sombra, la perspectiva, todo nos da la sensación que es algo que está en volumen, y es lo que ustedes también en el área de diseño pueden lograr con cualquier objeto, ¿verdad? Entonces pueden copiar, y eso es lo que yo les he animado que hagan, ¿verdad? En un rato que puedan, o un ratito al día. Pueden copiar un dibujo y empezarlo a dibujar en plano. Después le pueden ir dando volumen y van a ver, esa práctica les va a dar la destreza que necesitan para redibujar cualquier imagen. En el diseño bidimensional, los cuerpos hacen posible el realismo. Sin ellos, una pelota de goma es solo un círculo, como lo vemos aquí. Un edificio 3D es solo una serie de rectángulos. Pero cuando es tridimensional, como les mencionaba con las figuras geométricas, aquí ya estamos viendo el mismo objeto en plano y en volumen. Aquí solo sería un círculo, y acá ya lo vemos como una esfera, como una pelota, como nosotros querramos verlo, pero es una figura con volumen. Y sigue siendo una ilustración, no es una fotografía de una pelota roja, ¿verdad? Sino es una ilustración donde tiene su luz, tiene su sombra, y eso nos hace pensar que es una figura tridimensional. La forma tridimensional, al vivir en un espacio tridimensional, nuestra experiencia de la forma es primordialmente tridimensional. Una forma tridimensional es aquella hacia la que nos podemos acercar, de la que nos podemos alejar y a la que podemos rodear. Puede verse desde diferentes ángulos y distancias. Yo les puse esta figurita que es de plasticina para que
vienen también que nosotros podemos moldear la plasticina y hacer figuras y esto es volumen, ¿verdad? Eso es trabajar en volumen con un material que es bastante bonito para trabajar y podemos hacer, por ejemplo, si ustedes hacen un anuncio para algún cereal y ustedes van a incluir una mascota, pueden hacer su mascota de plasticina, pueden tomarle fotos e incluir las fotos de su personaje hecho en plasticina, hecho en volumen. O pueden trabajar también un personaje en la computadora, ¿verdad? Pero estas son formas también que podemos utilizar otros materiales y que le van a dar una diferencia a nuestro trabajo de diseño. No sé a quiénes les gusta trabajar plasticina o les ha gustado, tienen habilidad que me quieran contar. Sí, Debbie, muy bien. Rodri, ¿quién más? ¿Le gusta? Me ¿No le acuerdo que gusta? de pequeño hice unos Angry Birds con plastilina Ay, los Angry Birds. y Ajá. los puse en el congelador para que no se me derritieran, ¿va? Ujú. Y también me recuerdo cuando se los tiré a mi hermana del ojo. Qué buenos recuerdos me trae. Pero no es para eso la plástica, para lastimarnos, ¿no? Es para hacer diferentes figuritas. Alguien más ha trabajado la plasticina y que le guste y que haya, pues, yo siempre los animo, tómenle fotografías a sus trabajos. Les va a quedar como una base de lo que han ido haciendo y ustedes mismos van a ir comparando lo que hicieron años anteriores, ¿sí? Como el trabajo de Scarlett de sexto. Y tú puedes ver ahora qué otras cosas puedes hacer, ¿verdad, Scarlett? Puedes ver cómo has mejorado y que te gusta. Si no te gustara, yo sé que no estuvieras en esta carrera, pero yo sé que a cada uno, si no estuviéramos en esto, estaríamos como a la fuerza o haciendo las cosas sin ganas. Pero créanme, uno mismo va viendo y hasta le da pena ver algún trabajo anterior y decir, ay, yo hice eso, pero no me gusta. Y hoy ustedes pueden crear un logotipo muy creativo, pueden hacer sus investigaciones, como les he dicho, muy creativas en su presentación. Ya el área de haberse grabado en video es otra cosa que hablando con mi Samara, pues la idea, mis hijos, no es cargarlos de que hagan cosas más complicadas. Ustedes se tienen que ir poniendo retos también e ir mejorando lo que hicieron antes. ¿Sí? No a todos nos gusta hablar en público, nos es difícil muchas veces, pero estas experiencias les van a servir. Ustedes no se imaginan cuánto, porque la universidad les va a tocar igual, les va a tocar hacer exposiciones, hacer videos, grabaciones. Entonces les va a tocar aprender todas esas áreas y esta es solo una base para que ustedes vayan desarrollando esas habilidades que tienen. Todo es la práctica, yo se los he dicho varias veces. Pues como les mencionaba, lo de la plasticina es un buen recurso que pueden utilizar para incluirlo también en sus trabajos. Está a nuestro alcance la forma tridimensional, podemos tocar e incluso tomar, ¿verdad? Como les mencionaba lo de la plasticina, podemos tomar a la figurita y darle vueltas. No sé si se han dado cuenta, bueno, yo creo que sí, con toda la tecnología como ha avanzado, las películas animadas que hay ahora y son figuras en plasticina. Imagínense hacer todos los personajes, pero van tomándole las fotografías en una secuencia para que la figurita camine y sea como un personaje real. Pero podemos observar que la figura es hecha de plasticina. ¿Hasta dónde ha llegado? Hasta el cine, ¿verdad? Ha llegado este recurso que pareciera algo bien sencillo, pero no lo es definitivamente. Lleva mucho trabajo, mucho tiempo, pero sí se valora, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer. Hay herramientas para poder trabajar la plasticina y las esculturas, pero por ejemplo, si ustedes quieren hacer una mascota, ¿verdad? Y quieren hacer el efecto de pelito, un cepillo viejo y cepillan el cuerpecito de la figura y les va a quedar como pelo, ¿verdad?
Entonces, hay muchas alternativas. No necesariamente tenemos que tener herramientas caras que son especiales para todo esto. Podemos utilizar recursos que tenemos en casa. Para hacer texturas en la plasticina podemos colocarle una piedra, ¿verdad? Y eso le va a una piedra limpia, ¿verdad? Podemos hacerle ese efecto que querramos. Entonces, eso es parte de lo que yo les puedo, entre todo lo que hablamos, que yo les puedo recomendar para que ustedes lo vayan utilizando. Una forma tridimensional no está forzosamente fija. Un ser vivo puede describirse como una forma tridimensional que corre, vuela, nada o desplaza parte de su cuerpo. Las formas tridimensionales interaccionan con otras formas tridimensionales del entorno. Aquí les puse el ejemplo de esta ave, ¿verdad? Es un cuerpo, un ser vivo que se está desplazando en el cielo, ¿verdad? Entonces son seres vivos que tienen volumen. La forma bidimensional, los escritos, dibujos, pinturas, decoraciones, diseños y garabatos humanos tienen contornos y colores que pueden percibirse como formas bidimensionales. Las superficies naturales que tienen texturas y dibujos a veces se perciben como formas bidimensionales también. Y este pues es un ejemplo que les quise poner también de estos cuadros que son bastante interesantes, solo los colores básicos, ¿verdad? Los primarios. Pero este es un GIF, ¿verdad? Por eso está en movimiento, pero para que vieran también que estas formas bidimensionales las encontramos en todo. Con todo podemos considerarlas esencialmente como una creación humana para la comunicación de ideas, el recuerdo de experiencias, la expresión de sentimientos y emociones, la decoración de superficies planas y la transmisión de visiones artísticas. En nuestro país tenemos mucho recurso de artistas nacionales que han dejado plasmado tradiciones y todo lo que nos identifica a nosotros. Es bueno que ustedes conozcan también un poquito más de artistas guatemaltecos, ¿verdad? Para conocer su trabajo, para identificar cualquier cuadro que podamos ver en algún momento o a qué movimiento pertenece, ¿verdad? Si hablamos de historia del arte y quiénes han influido más en cada época, qué vivió cada artista y que por eso está plasmado en su trabajo. Las formas bidimensionales consisten en puntos, líneas y planos sobre superficies planas. Aquí tenemos ejemplos de líneas, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Esto es todo un tema también, pero en general la forma la podemos ver en todo, nos rodea, nosotros tenemos una forma, cada uno definida también. Y voy a dejar de compartir, ya nos quedan pocos minutos y no quiero que nos pase que nos quedemos en el aire. Les quiero dejar un link que voy a mandar con Debbie al terminar ahorita la clase, porque se lo mando por WhatsApp, que quiero que visiten. Es bastante interesante, es de esculturas que también ustedes van a ver ahí. Son solo 20 esculturas que desafían la ley de la gravedad, como la que vimos hoy. Pero quiero que las observen y ustedes me den su opinión para la próxima clase. Y es el viernes, ¿verdad? Nuestra clase. Entonces, ustedes me comparten cuál les llamó más la atención, por qué y qué les haya parecido interesante también. Entonces, ese va a ser el link que quiero que visiten para la próxima clase. Entonces, les agradezco mucho haber estado presentes hoy y les deseo que tengan un feliz día. Todavía falta otra clase, ¿verdad? ¿Les falta una clase más o ya hoy ya conmigo termina? ¿No? Todavía falta una, Miss. Todavía ¿verdad? una. Ah, bueno. Ya la última. Está bien. Entonces, gracias por haber estado presentes. Le envío siempre a Debbie entonces el link
y la presentación en PDF para que la tengan y que les pueda ser de utilidad. Que tengan un feliz día. Entonces, Gracias, los Miss. veo Igualmente. primero Dios el Se viernes. cuida. Y Bien. igual los quiero mucho. Dios mío, que Dios le bendiga.